Hola, buenos días Marisol, un gusto saludarte en esta entrevista, también mandarle un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Y a nuestra diáspora. Impresionante Así las es, imágenes que tenemos de la diáspora de este fin de semana, ministro. Una totalmente de acuerdo. diáspora con verdadero patriotismo, como lo dijo el presidente de la República. Sí, de hecho se veían unas imágenes que, digamos, habían llegado otras personas, ¿verdad? Opositores de alguna manera al gobierno, pero veíamos cómo la diáspora pues está viendo los cambios. Incluso yo veía algunas carrozas que ellos habían sacado que le habían puesto el nombre del parque de diversiones que está en el Puerto de la Libertad y también le habían puesto Sur City. Es decir, eso dice cómo la diáspora se siente identificada con el gobierno actual del presidente de la República, Nayib Bukele, por todas las gestiones y todas las acciones que está haciendo en materia de seguridad, porque lo han dicho muchas de las personas que vienen a nuestro país, que quizás no habían venido en 30 años, o algunos incluso he escuchado que hasta en 40 años que no habían venido a El Salvador, y han mencionado cómo han visto los cambios, ¿verdad? Y principalmente en temas de seguridad. Además de otros, ¿verdad? Salud, que también se ha hecho un gran esfuerzo para poder mejorar, y en este caso, pues, se puede ver en estos eventos que tiene la diáspora, donde reconoce la labor que se ha hecho en el gobierno del presidente para poder ir cambiando poco a poco nuestro país. Si bien es cierto, hace falta mucho por hacer, pero vamos justamente en ese camino. Tú mencionabas, por ejemplo, las licitaciones que estamos sacando en este momento. Son dos megaproyectos gigantescos con inversiones, si uno la suma entre las dos, son cerca de 500 millones de dólares entre los dos proyectos que vamos a ejecutar. Uno que es la carretera de Los Chorros, que muchos salvadoreños sé que la están esperando y que el día 31 de octubre se van a presentar ya las ofertas, no para diseño, no para estudios de factibilidad, No para renders. no para renders, sino que para construcción. Es decir, luego de la recepción de ofertas se evalúa, se adjudica y se empieza la obra. Es decir, Así de rápido. así de rápido, yo creo que los salvadoreños no me dejarán mentir. Normalmente un proyecto de infraestructura tardaba décadas y ni tan siquiera se comenzaba. Prueba de ello, pues, el bypass, por ejemplo, de la Libertad, que incluso lo encontramos tirado. Nosotros tuvimos que construir esa nueva carretera. El periférico Gerardo Barrios, que nunca se puso ni tan siquiera una primera piedra. Prometieron un bypass en San Miguel y lo prometieron en diferentes ocasiones, pero nunca pusieron una primera piedra real, ¿verdad? Ponían primeras piedras de mentiras, que nosotros cuando llegamos al gobierno, incluso creo que se robaron las primeras piedras porque ni eso encontramos. Pero bueno, pasaban décadas y no se hacían las obras. Lo importante es que ahora en el gobierno del presidente estos proyectos ya están en licitación. En el caso de Los Chorros se presentan las ofertas el 31 de octubre. Es un solo proyecto de más de 300 millones de dólares para poder mejorar la conectividad de todo el occidente del país y algunos municipios de La Libertad como Zacacoyo, San Juan Opico, que también van a ser beneficiados a través de este proyecto. Entonces, pues bueno, vamos a ampliar la carretera desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico. Algunos tramos son de 4 carriles, esos tramos de 4 pues van a ser ampliados a 8 carriles y otros que son de 5 también van a ser ampliados a 8 carriles. Justamente desde Las Delicias hasta el Poliedro va a ser a 8 carriles la carretera porque los estudios de tráfico nos indicaron que había que ampliar la carretera para poder tener a más de 30 años pues un servicio de tráfico suficiente para que no se generara caos vehicular como lo vemos en el día a día. El proyecto consiste en la ampliación de 15 kilómetros más la construcción de un viaducto de 1 kilómetro que es el que podemos ver en pantalla y que este nos va a alejar de la zona de riesgo y de la zona vulnerable. Normalmente pues uno podía ver en diferentes ocasiones cómo se generaban derrumbes, caídas de rocas, entre otro tipo de materiales, y ahora pues a través de este proyecto eso ya no lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Es decir, que representa poder salvar vidas, ministro. No solo es el tema del tráfico. Eso es lo más importante del proyecto, que con esto pues vamos a salvar vidas, vamos a proteger la vida de los salvadoreños. Si bien es cierto, quiero mencionar también que este proyecto pues incluye una inversión de más de 2 millones de dólares para poder sembrar árboles y plantas en diferentes carreteras del país y principalmente la mayoría se va a hacer justamente por el sector como parte de las medidas de compensación ambiental. Es decir, el gobierno del presidente Nayib Bukele en cada obra de infraestructura pues también está comprometido con el medio ambiente. No solo es la obra de Urguís, que aparte pues el viaducto incluso
tiene menos afectaciones ambientales que cualquier otro tipo de proyecto, porque se interviene menos, que si hubiéramos hecho un relleno, por ejemplo, o otro tipo de obra en ese sector, ¿verdad? Entonces, de esta manera estamos, por un lado, pues cuidando el medio ambiente y por otro lado, pues también garantizamos una obra efectiva y que los salvadoreños, pues sé que lo han esperado por años. Y ahora lo importante es que lo vamos a convertir en una realidad. Ya no solo le vamos a cambiar la carpeta como hacían antes, que lo cambiaban de asfalto a concreto, o solo le hacían le cambiaban los baches, ¿verdad? Y lo rellenaban de asfalto. Ahora sí le vamos a dar una solución real, se va a ampliar la carretera, como mencionaba, en algunos tramos de 8 carriles y en otros tramos pues de 6 carriles. Y pues en el desvío de Opico, pues todos los salvadoreños pueden ver que ya se está construyendo un paso a desnivel en ese sector, que de hecho hoy vamos a empezar a colocar ya las vigas del primer puente. Este paso a desnivel lleva 2 puentes, hoy vamos a empezar a colocar las primeras vigas del primer puente y luego pues las del siguiente. Pero bueno, además de la licitación de los chorros, también tenemos la licitación de la carretera de Sur City. Este Sur City Circuito 1, el presidente lanzaba el Circuito 2, que es en el oriente del país, con la carretera de Punta Mango. Pero en el caso de Sur City Circuito 1, pues uno puede ver algunas obras que ya se desarrollaron en parte de la fase 1, como por ejemplo la carretera Camino Sur City, se están construyendo miradores también en la carretera Camino Sur City. En este momento pues también estamos iluminándola, estamos sembrando palmeras, se están haciendo una serie de actividades para poder desarrollar pues todo este sector, además de todas las obras que se han hecho en el sector del Puerto de la Libertad, como por ejemplo el mejoramiento del malecón a través del Ministerio de Turismo, el parque de diversiones, donde contribuimos por parte del Ministerio de Obras Públicas, ya que China únicamente donó las ruedas mecánicas, ¿verdad? Incluso venían desarmadas. Nosotros con nuestro equipo, pues, armamos las ruedas, Es decir, la participación del realizamos gobierno toda salvadoreño. la obra civil, es decir, esa fue la contrapartida del gobierno salvadoreño para poder desarrollar pues, ese proyecto. Y ya pues, todos los salvadoreños que han visitado Sensu Park, pues puede ver cómo este parque de diversiones de alguna manera está siendo visitada por muchos turistas, por muchas familias salvadoreñas, que sirve como un espacio de recreación. Nuestro país, pues lamentablemente, ha carecido de espacios públicos y lo hemos podido ver a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el pasado el país casi se había adecuado para los centros comerciales o para otro tipo de cosas parecidas, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Los que manejaban el país eran prácticamente parte de los dueños de estos centros comerciales. Ahora eso ha cambiado, ¿verdad? Es decir, el presidente, por ejemplo, cuando era alcalde de San Salvador, empezó con la revitalización del centro histórico, garantizando un espacio público también para los salvadoreños. Y ahora con el alcalde actual, Mario Durán, se sigue con la siguiente fase de la revitalización del centro histórico. Y bueno, y a través del gobierno, pues estamos mejorando la parte del Puerto de la Libertad, que ya muchos salvadoreños lo pueden haber visto, pero ahora vamos con otro proyecto y que este ya salió a licitación y que es la ampliación de la carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonte. Son cerca de 23 kilómetros los que vamos a ampliar de 2 carriles a 4 carriles. Este incluye, cuando uno ingresa a la carretera Camino Sur City, pues hay un redondel para poder incorporarse hacia el sector del Puerto de la Libertad. Esa calle también, que tiene cerca de 1.8 kilómetros aproximadamente, se va a ampliar también de 2 carriles a 4 carriles. Y en Ciudad Puerto, pues vamos a hacer un par vial. ¿Por qué vamos a hacer un par vial en Ciudad Puerto? ¿Y qué es un par vial también? Pues vamos a tener en el tramo que está cerca del malecón, vamos a tener 2 carriles hacia un sentido, y en otro tramo pues vamos a tener otros 2 carriles hacia otro sentido. ¿Por qué? Porque ahí hay varios negocios, hay empresas turísticas que están en el sector, comercios, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, uno no puede decir, bueno, voy a desarrollar esta zona y pues al final vamos a través de un proyecto destruir todo, ¿verdad? ¿Tiene Solo que ver, por señor hacer una ministro, carretera. con la revitalización que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció para el centro histórico del Departamento de la Libertad, además? Tiene que ver, si bien es cierto, el Ministerio de Obras Públicas lo va a hacer a través del mejoramiento de la carretera, incluyendo cableado subterráneo, tanto de la parte eléctrica como telefonía, y toda esa parte pues se va a convertir también en parte del centro histórico, pero hay una parte más arriba también
que va a ser intervenida a través de la Dirección de Obras Municipales. Entonces, es una intervención integral de todo este tipo de proyectos para poder beneficiar a todos los salvadoreños que visiten de alguna manera pues, nuestras playas de la Libertad y principalmente el malecón que ha sido recientemente renovado y aperturado para que muchas familias pues, puedan visitarlo. Entonces, en este caso, pues vamos a construir esta carretera. Este proyecto pues, consiste en tres tramos, perdón. Es una inversión de $203 millones, incluye la construcción de 14 puentes, es decir, solo en este proyecto pues vamos a construir muchos más puentes de los que se han hecho en diferentes ocasiones en el pasado, puentes de concreto y de 2 a 4 carriles, además del mejoramiento de otros puentes existentes que se van a realizar en ese sector. La construcción de casi 16 intercambiadores, por ejemplo, entre otro tipo de obras de paso que hay que construir, incluso drenajes que se van a desarrollar en la zona. Normalmente en Ciudad Puerto pues se dan diferentes inundaciones. Ahora a través del proyecto también vamos a mejorar y vamos a reducir el riesgo de inundaciones que se dan a través de la construcción del sistema de drenaje. Pero bueno, consiste en 3 tramos el proyecto. El primer tramo es justamente desde el sector de la playa El Obispo hasta llegar hasta el redondel Conchalío, que es donde termina la carretera camino a Sur City, donde termina el bypass. Ese va a ser el primer tramo, que es el que tenemos ahorita en licitación. Las ofertas se van a presentar este 24 de octubre del próximo mes y luego se van a hacer las evaluaciones respectivas y se va a empezar a construir. Es decir, nosotros esperamos pues, esta carretera comenzarla a construir en el mes de noviembre. En el mes de noviembre que se ponga la primera piedra y empezar con todas las obras necesarias que mejoren la movilidad en este tramo de la carretera litoral. Muchos de los salvadoreños no me dejarán mentir. En Ciudad Puerto pues el tráfico se vuelve normalmente complicado porque hay muchas personas que quieren ingresar hacia este sector y esto pues de alguna manera va a aliviar parte del tráfico vehicular que se genera en ese sector. Pero adicional, pues tenemos ya el diseño de ingeniería de los otros dos tramos, ¿verdad? El tramo 2 y el tramo 3, que al final van a ser un solo paquete. Este va a partir desde el redondel Conchalío y va a llegar justamente hasta el sector del Zonte. Hasta ahí, pues vamos a ampliar la carretera de 2 carriles a 4 carriles. Entonces, con todo el cableado subterráneo y todas las obras de paso que lleva, el proyecto pues asciende a los $203 millones, incluyendo adquisición de terrenos, porque el derecho de vía, digamos, en este sector pues no, es bastante caro. Entonces, pero lo importante es que ya empezamos con todo este proyecto y de alguna manera pues vamos a garantizar que esta obra se pueda realizar en el menor tiempo posible. Ya está el proyecto en licitación, ya es una obra que se va a convertir en una realidad y que muchos salvadoreños van a poder gozar de mejores carreteras en este sector. También cuando uno sale del bypass, normalmente pues se complica el tráfico vehicular, principalmente los fines de semana, por la gran cantidad de turistas que visitan las diferentes playas de la Libertad. Y con esta obra pues vamos a reducir esos tiempos y estos costos de traslado de toda la población. Si con el bypass ya mejoramos en un 70% el turismo, según datos del Ministerio de Turismo y según los mismos empresarios de la zona. Es decir, ¿cuánto más vamos a mejorar con esta carretera que vamos a ampliar y que vamos a mejorar en este momento? Totalmente de acuerdo, y es que normalmente muchas de las personas, debido al tráfico vehicular y diferentes complicaciones, antes pues tú veías que incluso en algunas ocasiones pues nos pasaba a nosotros cuando no estaba construido el bypass. La gente se regresaba y uno veía cómo la gente se regresaba por la cantidad de tráfico vehicular importante que se generaba en la zona. Es decir, ya cuando alguien ya tenía una hora de estar esperando para poder ingresar a Ciudad Puerto y luego irse para dirigirse hacia las diferentes playas de la Libertad, pues mejor se regresaba. Con el bypass, pues esto se ha evitado y se han reducido los tiempos y costos de traslado. Y esto ha generado que también el turismo se incremente. Pero ahora con la ampliación de esta carretera, pues el traslado va a ser muchísimo mejor, porque normalmente los fines de semana, como tenemos la carretera litoral todavía 2 carriles, uno por sentido, se vuelve bastante complicado el retorno o incluso a veces el ingreso, ¿verdad?, para poder llegar hacia las diferentes playas de la Libertad. Es decir, ya con el bypass se alivió parte del flujo vehicular,
pero cuando uno pasa de una carretera de 4 carriles a 2 carriles, de alguna manera se genera un cuello de botella, un embudo, y esto pues complica los tiempos para poder llegar hacia los diferentes sectores. Ahora bien, con este proyecto pues vamos de hecho ahí se puede ver, acá a un Vemos las lado imágenes que está la mostramos. imagen de la carretera. Ahí está. La carretera incluye 4 carriles, lleva un arriate central donde vamos a colocar palmeras en todo el arriate central. También lleva arriate a los costados, lleva su ciclovía, lleva su acera peatonal, y pues va a llevar todo el tema de señalización vial, semáforos inteligentes, va a llevar también sus semáforos peatonales, que normalmente pues uno revisa en las carreteras de nuestro país y hay muy pocos semáforos peatonales, que casi que ni existen, hay 1 o 2. Ahora pues nosotros ya adjudicamos un proyecto de $49 millones para poder desarrollar una semaforización inteligente en no solo el área metropolitana de San Salvador, sino que también en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y otros sectores del país. Y vamos a seguir trabajando en ese tema, pero este proyecto ya incluye semáforos inteligentes y en esta carretera pues vamos a colocar muchos de ellos para poder garantizar un mejor acceso peatonal, principalmente en los sectores de las playas de La Libertad, ¿verdad? Donde tenemos que garantizar mejores espacios peatonales y la seguridad vial necesaria, además de todos los retornos e incorporaciones que va a llevar esta carretera que vamos a empezar a construir. Pero lo importante es que ya lo que estamos sacando en este momento no es una licitación para los estudios de factibilidad, no es una licitación para los diseños, sino que es una licitación, ni para el render, sino que es una licitación ya para que se empiece a construir este gran proyecto que va a beneficiar a miles y miles de turistas y a toda la población salvadoreña en general. Bueno, tuvimos gobiernos que lejos de tratar de gobernar en favor del pueblo salvadoreño, gobernaban a favor de sus intereses. Y es por eso que menciono también que en nuestro país pues han existido a lo largo del tiempo muy pocos espacios públicos. Casi que todo se había dejado a merced de centros comerciales, entre otro tipo de cosas. Y no digo que están malos los centros comerciales, todo lo contrario, son parte de las actividades de desarrollo del país, pero también pues hay que garantizar espacios públicos de sano esparcimiento, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? No solo no ponerlo todo en el entorno económico de unos pocos empresarios como se ha hecho a lo largo del tiempo. Y no solo eso, sino que todos los temas, ¿verdad? Veamos que desde el año de 1990, luego pues, que salíamos de una guerra civil, nuestro país pues nunca estuvo en paz. Tuvimos gobiernos que tuvieron 20 años de alguna manera y que al final, lejos de dedicarse a garantizar el bienestar de la gente, hay libros donde se menciona sobre la corrupción, incluso hay un manual de la corrupción de Arena, donde se habla de $37 mil millones que se robaron solo en los gobiernos de Arena, sin contar lo que se robaron en los gobiernos del FMLN. Imagínate, $37 mil millones, con eso pues ya hubiéramos construido un metro en la ciudad, diferentes líneas de metro. Bueno, solo la línea de metro, la tercera línea de metro de Panamá cuesta cerca de 2.800 millones, es decir, se hubieran construido varias líneas de metro en el país, se hubiera construido el tren, se hubiera construido el aeropuerto y todavía hubiera sobrado dinero para ampliar todas las carreteras a 4 carriles de San Vicente a San Miguel, entre otras, para mejorar la conectividad de nuestro país y se hubiera generado un gran desarrollo. Lamentablemente nunca se pensaba en el bienestar de la gente y ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele, pues se han empezado a ver los cambios. Hemos visto cómo se ha estado atendiendo la pandemia, por ejemplo, en el caso de la pandemia fuimos de los países reconocidos a nivel mundial como los que tuvieron un mejor desempeño en el manejo de la pandemia. Lo hemos visto a nivel de la región, entre otros, ¿verdad? Incluso según indicadores. También lo vimos en este momento de la crisis económica que al final el mundo ha vivido debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, donde los precios de los combustibles pues, se han incrementado y el presidente Nayib Bukele pues, tomó las medidas necesarias para poder recortar los impuestos que se le colocan al combustible y de esta manera pues, poder beneficiar a los salvadoreños. Por ejemplo, el impuesto al Cotrans no se está cobrando y aún así pues, se le está pagando la compensación económica a los empresarios del sector transporte. Pero estos esfuerzos de alguna manera han garantizado que
la cadena de suministros al final no se ve afectada y que los precios en general de la canasta básica, entre otro tipo de cosas, pues no se ve impactada como se tuvo que haber impactado en este momento. Pues, ¿verdad? Lo podemos ver en diferentes países donde los precios han subido generalmente, ¿verdad? Es decir, se ha dado un efecto inflacionario y esto pues afecta a los bolsillos de la gente de alguna manera, ¿verdad? Es decir, la gente tiene un salario determinado y al incrementar los precios pues ahora puede comprar menos bienes de lo que antes compraba. Porque tenían otros precios más bajos, ¿verdad? Pero entonces, a través de estas medidas, pues se ha visto todos estos esfuerzos que el presidente de la República ha realizado y en este caso, pues también en otros temas, no solo en salud, sino que en seguridad. Ahora la gente pues puede caminar por las calles sin ningún problema, no como antes, que incluso para poder ingresar a su pasaje le cobraban o para poder comercializar sus productos también le cobraban. Es decir, había una renta, una extorsión que de alguna manera pues las pandillas se apropiaban para poder seguir delinquiendo y hacer lo que siempre hacían, ¿verdad? Prácticamente antes y hay una diferencia sustancial que quiero hacer mención. Antes en nuestro país mandaban las pandillas, ahora en nuestro país pues mandan todos los salvadoreños y eso se puede ver en las calles, se puede ver, es decir, la gente puede ir libremente a las calles, a los parques, a diferentes sectores. Lo veíamos ayer en una actividad que tuvimos de ciclistas, nosotros le denominamos pedaleada urbana, y teníamos más de 500 ciclistas en ese sector y la gente pues se sentía segura, es decir, en nuestro país pues ya se respira otro ambiente, un ambiente más de seguridad, un ambiente más de independencia, que no lo teníamos antes, pues a pesar que decían que se había firmado unos acuerdos de paz, pero al final nuestro país lo menos que tuvo fue paz. Si bien es cierto, digamos, el conflicto armado cesó, ¿verdad? Pero en nuestro país incluso empezaron a morir más personas que lo que se habían muerto en el conflicto armado debido a las pandillas. Pero eso poco a poco pues ha ido cambiando, además de todo lo que se está haciendo en obra pública, ¿verdad? Es decir, una serie de carreteras, obras, que están generando miles de empleos directos e indirectos y además cambiando la vida de muchos salvadoreños. Y se está cambiando también a los capitalinos y quiero precisamente, ministro, que me hable de la reconstrucción de los ejes viales en el área metropolitana de San Salvador, que tengo entendido que también están en calendario. Sí, de acuerdo. Y es que hay diferentes carreteras que nosotros pues estamos trabajando para reconstruir. En este momento vamos a hacer una inversión de 15 millones de dólares en el área metropolitana para poder reconstruir diferentes vías importantes que de alguna manera pues han estado afectadas a lo largo del tiempo. Ya reconstruimos algunas, como por ejemplo la Alameda Manuel Enrique Araujo, reconstruimos el Boulevard El Hipódromo, que desde que se construyó nunca se había tocado. Se trabajó en el Boulevard El Ejército, también en la reconstrucción, hasta llegar hasta el sector de Ilopango. También se trabajó en otras carreteras importantes en el sector de Usulután. Y pues ahora vamos a empezar a reconstruir también otras vías en el área metropolitana que sabemos que han tenido ciertas afectaciones y que de alguna manera pues los conductores y los automovilistas se ven afectados en el día a día. Las carreteras principales se van a intervenir a través de Fovial, a través de esta inversión de 15 millones de dólares aproximadamente, y pues las que están en colonias y residenciales, pues esas se están interviniendo a través de la Dirección de Obras Municipales, que lo hemos visto, ¿verdad? A través del plan de bacheo que ha estado trabajando en diferentes zonas. Pero bueno, tenemos diferentes rutas que vamos a estar interviniendo, y no solo en el área metropolitana, sino que también en otros sectores. En el bypass de Usulután, por ejemplo, se va a mejorar toda la ruta y se va a construir incluso ciclovía en ese sector. Ya reconstruimos también la ruta de San Miguel El Delirio, que también es una ruta importante y que estaba totalmente dañada y ahora pues está revitalizada. Reconstruimos también la calle que lleva desde San Salvador y que nos traslada hacia la frontera de las Chinamas. Es decir, si uno va hacia Guatemala, por todos los puntos fronterizos, uno puede ver que nuestras calles están totalmente renovadas, porque reconstruimos la que nos lleva hasta La Echadura, desde el kilo 5, solo hay 43 kilómetros nuevos. Reconstruimos desde el límite departamental de La Libertad hasta la frontera San Cristóbal. Solo ahí pues intervenimos cerca de 50 kilómetros que renovamos totalmente. También pues la carretera que conduce hacia las Chinamas, solo ahí intervenimos 33 kilómetros aproximadamente.
Reconstruimos también la carretera que nos lleva desde Tejutla, La Palma, hasta la frontera del Poy, esa nos conecta con nuestro vecino Honduras. También la carretera que conduce desde el desvío de Santa Rosa de Lima hasta la frontera del Amatillo. Ahí intervenimos cerca de 6.5 kilómetros aproximadamente y la carretera está totalmente nueva. Es decir, si uno va hacia Guatemala o se va hacia Honduras, incluso las personas que vienen de Honduras o que vienen de Guatemala pueden ver cómo las carreteras de nuestro país ahora sí están en buen estado. ¿Por qué? Porque ahora el dinero alcanza, porque nadie se lo está robando como hacían antes. Ahora los impuestos de los salvadoreños se están invirtiendo como siempre tuvo que ser, en la gente. Muchas gracias, Marisol, por la invitación. Siempre es un gusto compartir contigo esta entrevista y mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños, decirles que cada día vamos a trabajar más fuerte para poder seguir renovando y mejorando nuestro país. Necesitamos construir el país que todos queremos y eso lo vamos a ir construyendo juntos, paso a paso.